En los albores de una era que cambiaría el mundo, 12 hombres comunes fueron llamados a una misión extraordinaria. Después de la crucifixión de Jesucristo, estos apóstoles fueron encargados de esparcir un mensaje de amor, esperanza y redención a través de las fronteras de naciones y continentes. Esta es la historia de esos hombres, de su fe incansable y del precio supremo que muchos de ellos pagaron por su devoción. Mientras el mensaje de los apóstoles se extendía, también lo hacían los desafíos y peligros. En un mundo gobernado por el poderoso imperio romano y dividido por conflictos religiosos y culturales, estos portadores de la nueva fe enfrentarían persecuciones, pruebas y tribulaciones. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo y el espacio mientras seguimos los pasos de estos hombres valientes, cuyas vidas y sacrificios dejaron una huella imborrable en la historia y en las almas de incontables generaciones. En los inicios del cristianismo, dos figuras sobresalieron como columnas de la nueva fe: Pedro y Santiago. Su determinación y fervor no solo les ganaron seguidores, sino que también sembraron las semillas de una transformación espiritual que resonaría a través de milenios. Fueron los primeros en alzar la antorcha de la esperanza, pero también los primeros en enfrentar la sombra del martirio en defensa de su fe. Mientras Pedro se dirigía hacia Roma, el corazón le pesaba con el conocimiento de lo que le esperaba. Pero en esta travesía no estaba solo. Cada paso hacia el martirio es un paso hacia la eternidad con su Señor. Claramente sintió temor en el camino a lo que enfrentaría, pero es un temor trascendido por una fe más grande, una fe en el mensaje que había sido llamado a entregar. Esta muerte no sería en vano. Será la semilla de la iglesia que crecerá en el corazón de Roma, la misma Roma que ahora buscaba silenciarlo. En Roma, el destino de Pedro se cumpliría de la manera más dramática. Al ser sentenciado a morir en la cruz, eligió ser crucificado de cabeza abajo, ya que no era digno de morir como su maestro, en un último acto de humildad y devoción inquebrantable a su fe y a su Maestro Jesucristo. Esta muerte, lejos de ser el fin, marcaría el comienzo de un legado que perduraría para siempre. Con la llama del Evangelio ardiendo cada vez más brillante, la nueva fe cristiana comenzó a extenderse más allá de los límites de Judea, desafiando no solo antiguas creencias, sino también el poderoso orden establecido del Imperio Romano. En este nuevo capítulo, el fervor espiritual de los apóstoles se encuentra con la implacable realidad de la persecución, un choque que pondría a prueba su valor y su fe hasta el límite extremo. La expansión del cristianismo no pasó desapercibida para el imperio, considerándolos una amenaza para la paz romana y el culto imperial. Los seguidores de esta nueva fe pronto se encontraron bajo la mira de un sistema que no toleraba disidencias. Edictos y decretos comenzaron a dictarse, cada uno más severos que el anterior, con un objetivo claro: erradicar la amenaza cristiana. Mientras tanto, Santiago, el mayor, uno de los más fervientes seguidores de Jesús y hermano del apóstol Juan, se convertiría en el blanco de estas medidas represivas. Capturado por las autoridades en Jerusalén, su fe inquebrantable solo se intensificó ante la adversidad, convirtiéndolo en el primer apóstol en recibir la corona del martirio por decapitación, un destino que sacudiría a la comunidad cristiana, pero también cementaría aún más su resolución de perseverar.
A medida que las sombras de la persecución se alargaban sobre los cristianos en Jerusalén, la misión de los apóstoles tomó un nuevo rumbo. Impulsados por una llama divina y guiados por el Espíritu Santo, comenzaron su peregrinaje más allá de las fronteras conocidas, llevando el mensaje de salvación a tierras extranjeras. En este capítulo sigue los pasos de Juan, Felipe y Tomás, cuyos viajes los llevaron a enfrentar desafíos inimaginables y a sembrar la semilla del Evangelio en suelos distantes. Juan, el discípulo amado, estableció una vibrante comunidad cristiana en Efeso, enfrentando tanto la hostilidad como el sincretismo religioso de la época. Su labor no solo fortaleció la fe de muchos, sino que también desafió las prácticas paganas arraigadas, culminando en su exilio a la isla Patmos, donde recibiría visiones que plasmaría en el libro del Apocalipsis. Simultáneamente, Felipe llevaba su ministerio más allá de Jerusalén, llegando incluso a bautizar a un eunuco etíope, un acto que marcó el comienzo de la expansión del cristianismo hacia África. Su disposición para cruzar barreras culturales y sociales refleja el corazón inclusivo del mensaje que predicaba. En el extremo oriente, Tomás se aventuró tan lejos como la India, introduciendo el cristianismo a un mundo completamente diferente. A pesar de las enormes barreras lingüísticas y culturales, su dedicación y milagros atribuidos sembraron las primeras iglesias entre comunidades que nunca habían escuchado el nombre de Cristo. A medida que la luz del cristianismo se extendía por el mundo, la sombra de la persecución crecía más oscura y amenazadora. Seguimos los últimos días de 3 apóstoles valientes, Andrés, Bartolomé y Mateo. Cada uno enfrentó el martirio en tierras lejanas, demostrando un coraje y una fe que se convirtieron en el legado perdurable de sus vidas. Andrés, el hermano de Pedro, llevó el evangelio más allá de las fronteras griegas, encontrando su final en Sitia. Fue condenado a morir en una cruz en forma de X, un símbolo que se convertiría en su insignia. En sus últimas horas, se dice que Andrés continuó predicando a quienes venían a ver su ejecución, su fe inquebrantable convirtiendo incluso a algunos de sus verdugos. Bartolomé, conocido también como Natanael, enfrentó un destino brutal en Armenia, donde fue desollado vivo por su firme rechazo a renunciar a su fe. Su martirio es uno de los actos más extremos de devoción y testamento del poder transformador del Evangelio, que alcanza incluso en los momentos de mayor oscuridad. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos convertido en evangelista, llevó su mensaje a Etiopía. Allí su vida llegó a su fin no por la espada, sino por el alfanaje, ejecutado por orden del rey cuya conciencia había desafiado. Mateo murió defendiendo la verdad del Evangelio, dejando una comunidad de creyentes que continuaría su legado. En la inmensa narrativa de los apóstoles, algunos nombres resuenan con menos claridad, envueltos en las sombras de la historia. A pesar de la escasez de detalles, la devoción y el impacto de estos apóstoles no son menos significativos. Exploremos las figuras de Simón el Celote, Judas Tadeo y otros cuyos finales menos documentados, pero cuya fe y sacrificio siguen inspirando a generaciones. Simón el Celote, ferviente en su celo por la fe, se dice que llevó su misión a las distantes tierras de Persia. Las leyendas hablan de su martirio junto con Judas Tadeo, otro apóstol cuya vida se entreteje con milagros y misterios. Juntos enfrentaron la muerte por su inquebrantable compromiso con el cristianismo, aunque los detalles de su final varían entre las fuentes. La figura de Judas Tadeo
En particular, es envuelta en un aura de devoción especial. Conocido como el santo de las causas desesperadas, su legado es un testimonio de la esperanza que persiste incluso en los momentos más oscuros. Aunque los registros históricos son escasos, su influencia es palpable en las numerosas iglesias y santuarios a lo largo de la historia. La historia de la muerte del apóstol Pablo es tanto un relato de fe inquebrantable como un testimonio del costo del discipulado. Pablo, una vez perseguidor de cristianos y luego uno de sus mayores propagadores, enfrentó numerosas pruebas y tribulaciones a lo largo de su vida por causa del Evangelio. Según la tradición, Pablo fue arrestado en Jerusalén y llevado a Cesarea, donde permaneció encarcelado durante varios años. Eventualmente, apeló a ser juzgado en Roma, como ciudadano romano que era, esperando quizás extender su ministerio incluso en el corazón del imperio. Su viaje a Roma fue marcado por la adversidad, incluyendo un naufragio en la isla de Malta, donde continuó predicando y sanando a los enfermos. Finalmente en Roma, Pablo vivió arrestado durante 2 años en su domicilio, tiempo el cual continuó enseñando y escribiendo algunas de las epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, con el cambio del clima político y la creciente persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, la situación de Pablo se volvió cada vez más precaria. La tradición sostiene que Pablo fue sentenciado a muerte en el año 64 después de Cristo. A diferencia de Pedro, que fue crucificado, Pablo como ciudadano romano tuvo un final ligeramente menos brutal. Fue decapitado. La ejecución se llevó a cabo fuera de las murallas de la ciudad en la Vía Ostiense. En sus últimos momentos, Pablo no estaba solo. La comunidad cristiana lo rodeaba, sus rostros bañados en lágrimas, pero también llenos de esperanza. Pablo los consoló, recordándoles que su muerte no era el final, sino el comienzo de la vida eterna que había predicado a lo largo de sus viajes. Su fe inquebrantable hasta el final se reflejaba en sus palabras finales de aliento y en la serena aceptación de su destino. Cuando la espada del verdugo descendió, se dice que el impacto fue tal que la cabeza de Pablo rebotó 3 veces, marcando en el suelo con 3 manantiales de agua, un milagro que muchos citarían en años posteriores como prueba de su santidad. Así terminó la vida terrenal del apóstol Pablo, pero su legado espiritual y sus escritos continúan influyendo en millones de personas en todo el mundo. Su muerte no fue el fin de su mensaje, sino una semilla que germinó en un robusto árbol de fe que se extiende a lo largo y ancho del mundo cristiano. A lo largo de este viaje por la vida de los apóstoles, hemos sido testigos de actos de fe inquebrantables y sacrificios supremos. Cada paso que dieron, cada palabra que pronunciaron y cada vida que tocaron contribuyeron a un legado que trasciende el tiempo y las fronteras. En esta conclusión, reflexionamos sobre el impacto perdurable de estos hombres cuyas vidas fueron transformadas por su encuentro con Jesucristo y a su vez transformaron el mundo. Desde las humildes orillas del mar de Galilea hasta los confines del mundo conocido, los apóstoles llevaron consigo no solo las enseñanzas de Jesús, sino también el ejemplo de su amor y sacrificio. A través de sus vidas vemos la historia del cristianismo desplegarse, no como una serie de eventos aislados, sino como una continua transmisión de fe, esperanza y amor. Mientras el mundo sigue cambiando, el eco de las palabras y las acciones de los apóstoles permanece vibrante y vital. Su mensaje de redención y su ejemplo de coraje continúan inspirando a millones, ofreciendo luz en momentos de oscuridad y guía en tiempos de incertidumbre. En la historia de los apóstoles
encontramos no solo el origen de una fe, sino también una invitación perpetua a vivir con propósito y pasión. Así como ellos llevaron la antorcha en su tiempo, ahora nos toca a nosotros continuar su viaje, sosteniendo la luz de su legado para futuras generaciones. Gracias por acompañarnos en esta historia de sangre y espíritu, el martirio de los apóstoles. Yo soy Martín y recuerda, sigue mirando hacia las estrellas y quién sabe qué maravillas descubriremos juntos. Este contenido ha sido creado con pasión y valor para cada uno de ustedes. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejarnos tu like y tus comentarios. Estos nos ayudan a crear una comunidad de soñadores más grande y fuerte. Y una vez más, gracias.